Hoy estudiaremos la palabra de Dios con el tema Jerusalén, el trono del juicio. Primero, veamos el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Está escrito: no juzguéis nada antes de tiempo, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Si reflexionamos en estas palabras como son, significa que nunca podemos distinguir la verdad de la falsedad, y consideraremos la verdad como la falsedad y la falsedad como lo correcto. Si Dios no viene y discierne el camino de la verdad del camino de la falsedad, entonces, ¿solo quién puede juzgar para la salvación y el reino eterno? Solo Dios. Por esa razón, encontrar a Dios es la mayor bendición para la humanidad. ¿No es así? Es porque Dios mismo juzga por nosotros cuando lo encontramos. Les había mencionado esto en un sermón. ¿Qué sonido hacen los gallos en Corea? Los coreanos dicen que los gallos cantan kokyo. ¿Y qué sonido hacen los gallos en Estados Unidos? Aquí están nuestros miembros de Estados Unidos, así que les pregunto. Kikiriki, ¿verdad? Nunca suena kokyo. Si traemos un gallo aquí y personas de diferentes países escuchan su canto, lo expresarán de diferentes maneras. Tuve la misma experiencia en otro país. Cuando fui a Sri Lanka y estaba hablando con los miembros, escuché sonidos de ranas a nuestro alrededor y les pregunté: ¿cómo imitan el sonido de las ranas en Sri Lanka? Ellos dijeron torón torón. Al escucharlos pensé, a sus oídos suena así. A mí me sonaba como gegul gegul, aunque lo escuché 10 veces. A los oídos de los coreanos, las ranas croan, gegul gegul, pero para los ceilaneses hacen torón torón. Por más que intenté aceptarlo, tal como lo oían, no pude. Es porque mis oídos ya se habían acostumbrado a gegul gegul y lo consideraban natural. Entonces les dije que los coreanos piensan que las ranas croan, gegul gegul, y no torón torón. Entonces todos se echaron a reír. ¿Cómo pueden decir que hacen gegul gegul? La gente expresa el mismo sonido de diferentes maneras. Si es así, ¿quién puede juzgar qué sonido es correcto? Si me piden que escriba el sonido de la rana, definitivamente escribiré gegul gegul. Si a los miembros de Sri Lanka se les pide que lo hagan, escribirán torón torón. En cuanto al canto del gallo, los coreanos escriben kokyo. Si digo que kokyo es el sonido correcto que hacen los gallos, será extraño para los miembros estadounidenses. Del mismo modo, aunque hay muchos caminos en esta tierra, ¿quién es el único que puede juzgar todos los caminos y dar a conocer el camino de la salvación y el cielo? Solo Dios. Si la gente va a esta iglesia, dicen, esta es la iglesia correcta. Si van a aquella, también dicen, esta es la correcta. Si van a otras religiones, la gente allí también dirá que su religión es la correcta. Hay cientos de religiones en todo el mundo. Todos insisten en que tienen el camino a la salvación y el camino al reino de los cielos. Pero en realidad,
no saben cuál es el correcto. Si Dios no viene a esta tierra, los caminos no pueden ordenarse. Para hacernos conocer el camino correcto, Dios mismo vino a esta tierra en la carne. ¿Y qué dijo? ¿Acaso no dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida? A través de algunos ejemplos, pudimos ver que la gente habla de lo mismo de diferente manera. Todos imitan de diferentes maneras, pero cada persona insiste en que su manera es la correcta. Entonces, ¿a quién necesitamos? Necesitamos a Jerusalén, el trono del juicio, que juzga todas las cosas y nos lleva al camino correcto. Solo Dios conoce el camino al cielo. Para guiarnos al cielo, Dios vino a esta tierra por segunda vez en esta última época, como el Espíritu y la esposa. Por lo tanto, necesitamos absolutamente la Biblia, la palabra de Dios. No podemos ver el camino al reino de los cielos con nuestros ojos, ni podemos oír con nuestros oídos, ni sentir con nuestros 5 sentidos. Antes de venir aquí, investigué a qué velocidad gira la Tierra alrededor del Sol. Gira alrededor del Sol una vez al año, a la velocidad de 100.000 kilómetros por hora. ¿Saben qué rápido es? Hermanos y hermanas, ¿alguien ha conducido un automóvil a 160 kilómetros por hora en la carretera? Esa velocidad es increíble. Pero, en comparación con 100.000 kilómetros por hora, 160 kilómetros por hora no es nada. A pesar de eso, ¿sienten ahora que la Tierra gira? En este momento, ¿sienten que están girando? Aunque la Tierra gira tan rápido, no sentimos nada. Por esta razón, en la Edad Media, la gente pensaba que la Tierra era un objeto fijo e inamovible. Pero como algunos científicos comenzaron a apoyar la teoría heliocéntrica, la gente llegó a saber que la Tierra no es un planeta fijo, sino que está en movimiento. Del mismo modo, antes de que Dios viniera a la Tierra, pensábamos en nuestra salvación en el marco de nuestro sentido y juicio. Pensábamos que podíamos obtener la salvación con solo asistir a la iglesia diligentemente, aunque la iglesia guardara el domingo y la Navidad. Pensábamos que Dios nos bendeciría con solo ir a la iglesia y orar, sin saber a quién orábamos. Simplemente pensábamos que Dios nos escucharía si le cantábamos muchas alabanzas. Pero todas esas cosas eran en vano, según Mateo capítulo 15. Aunque la gente adore a Dios de esa manera, miles o decenas de miles de veces, no es la adoración que Dios acepta. Entonces, Dios mismo vino a la tierra y llegó a ser la verdad y el camino, para que sus hijos puedan regresar al cielo. Satanás nos tentó para que fuéramos arrojados a esta tierra. Incluso después de venir a la tierra, Satanás no nos dejó solos. En cada momento de nuestra vida diaria, crea factores que nos conducen al abismo de las tentaciones. Como esta persona es vulnerable a algo, la tienta con eso. Como aquella persona es vulnerable a algo, la tienta con eso. Satanás tienta con cosas materiales al que es vulnerable a las cosas materiales, y a la persona que es vulnerable a las relaciones con el sexo opuesto, a la persona que codicia el poder. Satanás le hace caer en la trampa del poder y dejar a Dios. Ya que usa todo tipo de métodos, debemos seguir las enseñanzas de la Biblia cuando no podemos discernir ni juzgar completamente. De acuerdo con Apocalipsis capítulo 22, ¿a quién debemos buscar? Debemos buscar al Espíritu y la esposa. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven.
y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mientras recorremos el camino de la fe, si algo flaquea o si pensamos que algo va mal, no debemos seguir recorriendo ese camino. ¿A quién debemos buscar? Debemos buscar al Padre y a la Madre, que dicen ven. Cuando las personas están fuera de Sion, su llegada a Sion es la forma de acercarse a Dios. Pero mientras están en Sion, si ocurre un determinado problema y no pueden encontrar la manera de resolverlo, ¿a quién deben buscar? El Espíritu y la esposa dicen ven. ¿Por qué debemos ir al Padre y a la Madre? Las personas insisten de tal o cual manera en cuanto a un asunto, por lo que no pueden obtener la respuesta correcta. ¿Quién puede juzgar el camino correcto como un tercero? Los 66 libros de la Biblia dicen que Dios estableció a Jerusalén como el trono del juicio. En cuanto a este asunto, vayamos a Isaías capítulo 55. Veamos Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Hay diferencia en los pensamientos. Si bien hay diferencias, si juzgamos y discernimos las cosas desde nuestro punto de vista, habrá grandes errores. Dios conocía el final desde el principio y ha estado guiando la obra de nuestra salvación. De acuerdo con Isaías capítulo 46, versículo 10, Él dijo que anunció lo por venir desde el principio y está guiando a todos los hijos de Sión. Entonces, debemos creer que la forma más sabia es ser guiados por el Espíritu y la esposa, y que su juicio es un camino más correcto que el nuestro. De lo contrario, ¿qué surge constantemente? Surgen nuestra propia insistencia y terquedad. Pensamos, por esta razón, esto parece más correcto, y por esa razón, aquello parece más correcto. Supongamos que los miembros de Sion de Sri Lanka y de Corea se reúnen para discutir sobre el sonido que hace la rana. Aunque discutan toda la noche, no pueden llegar a una conclusión. Los miembros coreanos dirán, las ranas croan gegul gegul, no torón torón. Y los miembros de Sri Lanka dirán, es muy gracioso, ¿cómo pueden imitar el sonido de la rana como gegul gegul y no torón torón? Insistiendo en cada sonido diferente toda la noche, no pueden llegar a una solución. Dios dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Entonces, ¿de quién son los pensamientos y los caminos que debemos seguir? ¿Por qué Dios dice eso? Es porque es un dictador que ignora todos los pensamientos del hombre y conduce a todos solo a sus propios caminos. Por supuesto que no. Ya que somos pecadores celestiales cuya mente, ojos y oídos están cubiertos de pecados, no podemos hacer un juicio correcto mientras vivamos en esta tierra. Por esa razón, conocer a Dios es el núcleo de la salvación para los seres humanos que viven en esta tierra. Ya que los pensamientos de Dios son diferentes de los del hombre, ¿el pensamiento de quién debemos seguir como el mejor camino? ¿Por qué debemos seguir los pensamientos de Dios? Vayamos a Isaías capítulo 25, versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado. ¿Qué hará Él por nosotros? Quien puede guiarnos al camino de la salvación es solo Dios, que viene a esta tierra en la carne. ¿No es así? Y nos salvará,
Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. No hay nadie que pueda guiarnos a la salvación, excepto Dios. Por eso la Biblia dice, no juzguéis nada hasta que el Señor venga. Si observamos atentamente a los que fueron salvos en esta tierra, podemos encontrar una cosa en común en ellos. Para averiguar esta cosa en común, vayamos a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre, escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Al ver la fe de los que fueron redimidos de entre los de la tierra, podemos saber que siguen al Cordero, a Cristo en su segunda venida, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va, por donde quiera que el Espíritu y la esposa los guían. Mientras recorremos el camino de la fe, a menudo estamos en la encrucijada de emitir un juicio. ¿Es correcto hacer esto o aquello? Si tenemos esta pregunta, debemos buscar a Jerusalén, el trono del juicio. Veamos algunos versículos en el libro de Segundo de Reyes, que dicen que Dios castigará a los que no busquen a Jerusalén. Capítulo 1, versículo 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Ya que Ocosías, rey del reino de Israel en el norte, estaba en su lecho de muerte a causa de su enfermedad, envió a sus siervos a consultar a un dios llamado Baal-Zebub sobre su futuro, si se recuperaría. Cuando Elías escuchó esto, se enfureció mucho. ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a un Dios extranjero? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Las cosas que sucedieron en el pasado nos dan muchas enseñanzas. Aunque había Dios en Israel, el rey Ocosías no consultó con él, sino que fue a consultar a Baal-Zebub, un dios extranjero, si se recuperaría. Él pudo haberse recuperado, sin embargo, no pudo recibir la gracia de Dios, sino que enfrentó un final miserable. Finalmente murió en su lecho. ¿A quién debemos buscar cuando no podemos juzgar las cosas correctamente mientras recorremos el camino de la fe? Debemos buscar a Dios. La Biblia dice,
llamadle en tanto que está cercano. ¿No es cierto? ¿Acaso Dios no se ha acercado al mundo ahora? Estas no son mis propias palabras, sino la enseñanza de Dios en la Biblia. ¿No es así? Todas estas cosas que sucedieron en el pasado están escritas para enseñarnos a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Cuando juzgamos algo, necesitamos considerar lo que sucedió en el pasado y no debemos seguir el caso del rey Ocosías. Ocosías fue destruido cuando fue a consultar a Baal-Zebub. ¿No es así? A continuación, veamos el caso de Gedeón. Gedeón también estaba en una situación en la que no podía tomar una decisión por sí mismo. Pertenecía a la familia más insignificante de la más pequeña de las 12 tribus de Israel, y él era el menor en la casa de su padre, el más débil de los débiles. Sin embargo, Dios dijo que elegiría a Gedeón y lo utilizaría. Dios quería nombrarlo líder para liberar a Israel. Gedeón no podía entenderlo. Entonces dijo a Dios: por favor, muéstreme una señal que demuestre que puedo hacerlo. Dios le mostró algunas señales milagrosas que solo él podía hacer. Animado por las señales milagrosas, Gedeón cumplió el papel de liberar a Israel al final. Gedeón consultaba todo a Dios. Señor, ¿qué haré después? ¿Cómo destruyo a todos los 135,000 soldados madianitas? Dios dijo: quien tema y se estremezca, devuélvase. Deja ir a todos, excepto a los que creen que sin duda podemos ganar porque Dios está con nosotros. Entonces quedaron 10,000 hombres. Luego Dios dijo: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas. En la decisión, ¿de quién confiaba Gedeón y la seguía? Seguía la decisión de Dios. Si hubiera confiado en su propia decisión, podría haber dicho: ¿cómo podemos derrotar a todos los 135,000 soldados enemigos? Sin embargo, abandonó su pensamiento y juicio. Es porque sabía que era imposible ganar la batalla con su propio juicio. Entonces siguió cada juicio y decisión que Dios había tomado. Cuando llevó a los 10,000 hombres a las aguas, Dios le dijo: haz que todos beban del arroyo. Dios los dividió en 2 grupos, observando su manera de beber el agua. Dios separó a los 300 hombres que lamían el agua con sus manos de los que se arrodillaron para beber. Entonces dijo a Gedeón que los dejara y que enviara a todos los demás a casa. Gedeón pudo haber pensado: sería mejor que Dios aumentara el número de nuestros soldados. ¿Pero por qué está reduciendo nuestro número? ¿Es correcta la decisión de Dios? Cuando me pongo en la posición de Gedeón, puedo imaginar lo nervioso que debe de haber estado. Había muchos soldados enemigos. Estaban completamente armados. Tenían muchos camellos, caballos y otras armas, que eran incomparables con los de Israel. Era imposible ganar la batalla con las armas de Israel. Tampoco había muchos soldados. Sin embargo, Dios dijo a Gedeón que redujera aún más el número de su ejército. ¿Cómo se sentirían si fueran Gedeón? Regresarían a casa diciendo: oh no, Dios, no puedo pelear con 300 hombres. Déjeme ir a casa. Debemos entender que Dios anuncia lo por venir desde el principio y nos guía en todas las cosas, distinguiendo entre justos e impíos, y entre los salvos y los que no serán salvos. Gedeón recorrió el camino del Evangelio, pidiendo todo a Dios. Entonces, ¿qué hizo con los 300 hombres? Derrotó a todos los soldados enemigos. Dios salvó a los 300 hombres y destruyó a todos los soldados enemigos. Lo que quiero decirles hoy es que debemos ser conscientes siempre de que tenemos el trono del juicio y seguir los pensamientos,
juicios y caminos de Dios, en lugar de nuestros propios pensamientos y juicios. Veamos Salmos capítulo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están, ¿qué cosa? Las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean, ¿cómo? Prosperados los que te aman. ¿Qué puso Dios en Jerusalén? Puso las sillas del juicio allí. El juicio es la capacidad de juzgar, tomar una decisión o formar una opinión. Para juzgar algo o alguien, debemos poder distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. ¿No es así? Cuando vinimos a esta tierra, después de cometer pecados en el cielo, ya éramos incapaces de juzgar por nuestra salvación. Entonces, la guía de quién debemos seguir, solo Dios nuestro Salvador puede mostrarnos el camino a la salvación y guiarnos por el camino. Sin su venida a esta tierra, nunca podremos recorrer el camino a la salvación, el camino al cielo y la vida eterna. Entonces debemos tender a Jerusalén, que es el trono del juicio. ¿Dónde puso Dios las sillas del juicio? Las puso en la casa de David. Mientras explica acerca de Jerusalén, Dios nos da una respuesta definitiva en Jeremías capítulo 3. Jerusalén es el trono del juicio. Echemos un vistazo. Capítulo 3, versículo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, ¿cómo? Trono de Jehová. Y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. ¿Quién es el trono de Dios? El trono de David. La Biblia nos dice que es Jerusalén. ¿Qué pasa si juzgamos las cosas por nuestra cuenta, pensando, podremos lograrlo si hacemos esto, podremos lograrlo si hacemos aquello? Satanás ya nos engañó en el cielo. Él conoce muy bien nuestras debilidades. Por eso hace que mucha gente caiga en tentación y nos impide ir al cielo de varias maneras. Porque lo sabe. Él también sabe hacia dónde vamos. Nos perturba y nos obstaculiza. Sin embargo, ¿quién es pionero y abre este camino? Aunque Satanás está tratando de llevarnos a la muerte, la Madre Celestial Jerusalén, el trono del juicio, está con nosotros. ¿No es así? Entonces, ¿quiénes dijo Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15? ¿Que serían enemigas en toda la obra de la salvación? La mujer, ¿y quién más? Y la serpiente. En pocas palabras, Satanás y la Madre Celestial, que es la madre de toda la humanidad, son enemigos. Desde el principio de este mundo hasta... ¿cuándo? Hasta el fin del mundo. Son enemigos para siempre. Dios ya nos enseñó esto en la Biblia. Entonces, ¿qué pasará con el resto de la descendencia de la mujer y la última descendencia de Satanás? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, está escrito que lucharán entre ellas. ¿No es verdad? La Madre sigue abriendo el camino de la salvación y Satanás sigue mostrándonos mejores y mejores cosas del mundo. Eso es lo que hizo Satanás cuando tentó a Jesús. Mostrándole toda la gloria del mundo, dijo, «Sométete e inclínate ante mí. Entonces te daré todo esto». En realidad, Él ni siquiera tiene el poder de dar todo eso. ¿A quién pertenecen
Todas las cosas del universo le pertenecen a Dios, pero Satanás engaña a las personas como si él fuera el dueño. Satanás nos engañó para hacernos comer del fruto prohibido, haciendo que se vea bueno para comer y agradable a los ojos. ¿No es así? Debemos discernir todas las cosas correctamente. La madre dice: hijos e hijas míos, esta es la manera correcta para ustedes. Esa manera es una trampa que Satanás hizo para matar sus almas. Si la madre no nos hubiera ayudado a discernir esto y no nos hubiera guiado al camino correcto, nadie habría podido venir aquí. Ninguno de nuestros amados miembros de la familia de Sión debe cometer el mismo error que cometió Ocosías. Cuando nuestras almas no pueden concentrarse y cuando necesitamos renovarnos, ¿a quién debemos buscar? A la madre. La madre tiene el agua de la vida. Sin embargo, si entendemos esto solo con la cabeza, pero no creemos en nuestro corazón, no podremos buscar a la madre. Gedeón preguntó: Señor, ¿qué hago después? Ahora devuelve a todos a su casa, excepto a los 300 hombres que lamieron el agua con las manos. Hizo todo según el juicio de Dios. Deben saber que Jerusalén, el trono del juicio, está en Sión. En lugar de hacer cosas a nuestra manera, debemos pensar en lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios y lo que es agradable a Dios y lo que Él desea que hagamos, y seguir al Padre y a la Madre por donde quiera que nos guíen. Si lo hacemos, podremos recibir bendiciones, ¿no es así? Ellos son los que han preparado mucho aceite espiritual. Hermanos y hermanas, ¿qué es el aceite? Es la fe, ¿no es así? Debemos desbordar de fe. Pero si juzgamos según nuestros pensamientos y seguimos nuestra obstinación, si tratamos de acercarnos a la gran imagen llamada salvación con las cosas que hemos aprendido en este mundo, nunca podremos acercarnos. La salvación no está dentro del rango que se puede alcanzar con las cosas de esta tierra. Es por eso que la Biblia y los profetas nos ordenan: no juzguen nada, sino esperen hasta que el Señor venga. Debemos encontrarnos con el Señor. Y una vez que nos encontremos con Él, debemos seguirlo por donde quiera que vaya, estando convencidos del reino de los cielos. Supongamos que un niño está caminando, tomando la mano de su madre, pero suelta su mano por un segundo, distraído por las flores silvestres y las mariposas. Siguiéndolas, se separa de su madre. Está lejos de su madre y es difícil llegar a ella, aunque lo intenta. En esta situación, tiene que tomar una decisión. ¿Qué hago? Si ustedes fueran el niño y su madre se alejó de ustedes y no saben a dónde ir para encontrarla, ¿qué harían? En esta situación, los niños saben muy bien cómo sacudir los corazones de sus madres. ¿Qué hacen ellos? Hacen sonar una sirena. Las madres tienen muy buena audición. Sus oídos responden con sensibilidad, especialmente cuando sus hijos la llaman. Las mamás definitivamente corren y guían a sus hijos al camino seguro y correcto y al camino de la salvación. Ya que podemos entender esto a través de la figura y sombra de esta tierra, es lo mismo en el mundo espiritual. El eterno reino de los cielos se acerca. Entonces, Satanás puede obstaculizarnos cada vez más con todos los medios como la última tentación. Por favor, recuerden siempre estos versículos de la Biblia que Dios les hizo escuchar hoy. Quisiera concluir el sermón de hoy pidiéndoles que sigan a Dios hasta el reino de los cielos.
ajustándose siempre a la dirección a Dios, en lugar de juzgar todo a nuestra manera. Muchas gracias.